Bienvenido a Relatos Más e Historias Interesantes, conociendo las verdaderas historias de los hechos que han perpetrado los seres humanos durante nuestra existencia en este pequeño planeta. Romanos 3. 23 al 24. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Charles Albright, el perfecto caballero, que mutilaba los ojos de sus víctimas. Detrás de su apariencia cautivadora se escondía su faceta como asesino del globo ocular. Cuando Dele sorprendió a su hijo Charles, de 11 años, matando animales pequeños, pensó que inscribirle en un curso de taxidermia le ayudaría a encauzar su obsesión por la muerte. Durante las clases, el pequeño diseccionó, degolló y rellenó pájaros muertos, aprendió a utilizar el bisturí con precisión para sacar los ojos sin dañar las cuencas y empezó a fascinarse con ellos. Tanto es así que compraba los mejores globos oculares en tiendas de taxidermia para que su colección de aves quedase perfecta. Acababa de germinar una semilla que, con los años, se traduciría en un reguero de siniestros crímenes. Charles Albright, un reputado miembro de la comunidad que ejercía como un perfecto caballero con las mujeres, escondía bajo aquella apariencia inofensiva una faceta como serial killer por la que fue apodado el Eyeball Killer, el asesino del globo ocular. Su huella, en cada asesinato, mutilar los ojos de sus víctimas. Un niño sobreprotegido. Charles Frederick Albright nació el 10 de agosto de 1933 en Amarillo, Texas, pero su madre biológica lo abandonó al dar a luz y el bebé estuvo varias semanas en un centro hasta que fue adoptado. Sus padres adoptivos eran un matrimonio de clase media y vivían en los suburbios de Oak Cliff, una zona residencial de la ciudad de Texas. Fred y Dele Albright, un tendero y una maestra de escuela, trataron de colmar de atenciones al pequeño. La madre fue tan estricta y sobreprotectora en su educación y cuidado que le cambiaba de ropa 3 veces al día, crió cabras en el patio trasero porque su leche era mejor que la de vaca, le dio clases en casa para evitar que saliese y, para cuando tuvo que empezar en el instituto, le obligó a que le llevaran en coche. Pero esto contrastaba con la rectitud en los castigos, le ataba a la cama cuando el niño infringía alguna norma. Por otra parte, Dele siempre educó a su hijo en el respeto hacia las mujeres, sobre todo en lo tocante a las relaciones sexuales. No quería que se comportara como su padre, un hombre demasiado brusco y violento cuando tenía ganas de tener sexo. En este ambiente, Charles desarrolló una personalidad contradictoria. Por un lado, se portaba como un niño bondadoso y complaciente, muy inteligente y precoz, iba 2 cursos más avanzado, bromista, divertido y cautivador. Y por el otro, desarrolló una obsesión con la muerte, que se materializó matando a animales pequeños. Cuando su madre se enteró, quiso reconducir aquella actitud apuntándolo a un curso de taxidermia. Durante varias semanas, el pequeño de 11 años, aprendió a diseccionar con precisión quirúrgica a pájaros muertos y a colocar botones en las cuencas vacías de los ojos, botones y, luego, globos oculares reales disecados comprados en tiendas. Poco a poco, Charles se fascinó con aquella práctica y con coleccionar los ojos más bonitos del mercado para que su obra como taxidermista quedase impecable. Aparte de este hobby, que con los años derivó en una práctica criminal, el niño fue a clases de piano, de pintura y de francés, y también tenía especial predilección por la poesía. Sin embargo, su comportamiento dio un giro en plena adolescencia. Fue detenido por robar en 3 tiendas y enviado a prisión durante varios meses. Cuando salió en 1952, Charles se matriculó en la Universidad de Arkansas para estudiar anatomía, quería ser cirujano. Pese a ser un delincuente convicto, el joven se dedicó a presidir el club de francés, a ser miembro del coro, formar parte del equipo de fútbol, participar en un curso de dibujo, pretendía purgar sus actos siendo un buen chico y metiéndose a todos en el bolsillo. También se echó novia y durante un tiempo su vida fue aparentemente normal. Pero su primer desengaño amoroso le llevó a hacer una broma espeluznante. Recortó los ojos de su exnovia de las fotografías que tenían juntos y pegó dichas imágenes por todo el campus. Aquello captó la atención de todos, que veían en él a un estudiante popular y encantador, pero también a alguien muy raro.
Además, la dirección de la universidad descubrió poco después que Charles estaba tras los robos en sus instalaciones y fue expulsado. El joven jamás terminó la carrera y decidió falsificar la documentación. El estafador. Además de continuar con sus actividades delictivas, compaginó sus fechorías con dar una imagen de hombre modelo, se casó con su novia Betty Hester, tuvieron una hija y se hizo un miembro respetable de la comunidad. Según las personas que lo conocían, Charles era la viva imagen de la felicidad y nunca tenía problemas con nadie. Se trasladó con su familia hasta Crandall, una pequeña ciudad al este de Dallas, para dar clase de biología en su universidad estatal, ganándose el cariño de todos, especialmente de los alumnos. Pero una casualidad quiso que se descubriese su mayor engaño. Tal y como constaba en los archivos oficiales, Albright no tenía ninguna licenciatura en biología. Fue acusado de fraude y volvió a pisar la cárcel. Un año después, se mudaría al antiguo barrio de sus padres junto a su mujer y su hija. Eran los años 70 y Charles tuvo varios trabajos que apenas le duraban unos meses. Fue diseñador para una empresa de construcción de aviones, ilustrador para una compañía de patentes y, por último, carpintero, profesión que le reportó un sueldo estable. Además, en sus horas libres elaboraba bates de béisbol, coleccionaba carteles antiguos de películas, pintaba retratos poniendo especial atención a los ojos, y hasta se hizo torero, según reveló él mismo durante una entrevista para el Texas Monthly. Charles Albright se mostraba diligente y amable, daba recitales de piano y, cuando se divorció en 1975, sus cortejos a mujeres fueron continuos, bombones, flores, cenas románticas. Era un mujeriego, pero también el perfecto caballero llegó a autodefinirse. No encontrarás a ninguna mujer que diga otra cosa, afirmaba contundente. Detrás de aquella capacidad innata de seducción había un delincuente convicto, que jamás dejó de robar y de falsificar cheques y documentos, y cuyos delitos le llevaron de nuevo a prisión en 1971, 1979 y 1980. En 1985, Charles fue acusado de abusar sexualmente de la hija adolescente de unos conocidos. En su defensa, el detenido alegó haber tenido relaciones sexuales desviadas a sabiendas e intencionalmente, con una niña menor de 14 años. Él tenía 51 años. Finalmente, fue puesto en libertad condicional. El 13 de diciembre de 1990, cruzó el último límite posible, matar a un ser humano. Su primera víctima fue Mary Pratt, de 33 años, una trabajadora sexual a la que violó, golpeó en la cabeza y disparó en la nuca. Su cuerpo apareció semidesnudo de cintura para abajo y tirado a un lado de una carretera, al sur de Dallas. Su huella. Mientras el forense realizaba la autopsia, descubrió que los ojos de Mary habían sido mutilados y extraídos de sus cuencas. Esta se convertiría en la huella del asesino, su marca personal en cada asesinato, que daría a la policía una pista clave. El autor tenía gran maestría en el uso del cuchillo y del bisturí, como si de un cirujano se tratase. Pero, por el momento, las autoridades no tenían ningún hilo del que tirar. No había huellas, ni rastros biológicos, ni testigos, y todo parecía indicar que la mujer había sido asesinada en un lugar distinto de donde después se encontró su cadáver. Así que los inspectores encargados del caso decidieron visitar la zona de prostitución que regentaba la víctima para charlar con sus compañeras en busca de información. Verónica Rodríguez, una de las meretrices que conocía a Mary, aseguró a los oficiales que un hombre había tratado de matarla días antes y que, si no hubiese sido por un camionero llamado Axton Schindler, que la acogió en su casa cuando se escapó, no habría sobrevivido. Los agentes le tomaron los datos, también los del buen samaritano, y ahí quedó todo. El 10 de febrero de 1991, la policía encontró el cuerpo semidesnudo de Susan Peterson, de 27 años, una prostituta a la que habían violado, golpeado y disparado en la cabeza, el estómago y el pecho. El cuerpo fue hallado en la misma carretera donde localizaron a Mary y, al igual que ella, sus ojos también habían sido extraídos.
Los investigadores habían encontrado un patrón y los medios de comunicación, sin saber este dato tan relevante para el caso, empezaron a difundir noticias sobre el destripador de Dallas o el asesino de Dallas. El 19 de marzo, Charles volvió a matar, pero esta vez cambió de lugar para cazar y de tipo de víctima. Si hay algo que caracteriza a un asesino en serie es que suele asesinar a personas de su misma raza, y tanto Mary como Susan eran de raza blanca como su agresor. Pero esta vez, Albright eligió una mujer negra de otro barrio de prostitución, el Fort Worth Boulevard, para terminar con su vida. Abandonó su cuerpo al lado de un árbol y en una calle residencial frente a un colegio, y horas después, un grupo de niños se encontraron con la dantesca escena. Shirley Williams también estaba semidesnuda y había sido violada, golpeada brutalmente y asesinada mediante un disparo en la cabeza. Además, le habían mutilado los ojos, aunque sin tanta precisión como en los dos crímenes anteriores. Charles se había vuelto descuidado, pero sin testigos, huellas ni arma del crimen, las autoridades seguían dando palos de ciego. Una nueva ronda de entrevistas a trabajadoras sexuales provocó un aluvión de testimonios en los que varias de ellas aseguraban haberse escapado de un violento asalto perpetrado por uno de sus clientes en los últimos meses. Las mujeres describieron al atacante como un hombre blanco, de complexión fuerte, pelo cano, y vestido con pantalón y camisa vaquera que conducía una camioneta. Al recopilar todos los testimonios, los investigadores revisaron la charla con Verónica, una de las supervivientes, y cotejaron los datos de su salvador, Schindler. La dirección de su domicilio, 1035 El Dorado, estaba a nombre de su dueño, Fred Albright, quien a su vez tenía otra propiedad en Cotton Valley, el vecindario donde encontraron a las dos primeras víctimas. La siguiente pista fue descubrir que Fred ya estaba muerto y que aquellos inmuebles habían sido heredadas por su hijo Charles. La coincidencia. En ese preciso instante, uno de los agentes recordó que meses antes había anotado la llamada de una mujer, amiga de Mary, que aseguró haber salido con un hombre, conocido de la víctima, obsesionado con los ojos y con una colección de cuchillos, llamado Charles Albright. Aquella información había quedado archivada y jamás se había tenido en cuenta. Ante ambas coincidencias, los agentes buscaron los datos del sospechoso y vieron su historial delictivo y sus múltiples condenas. Imprimieron la fotografía del supuesto asesino y se la enseñaron a las prostitutas que habían sido atacadas. Todas reconocieron a Albright. Ipso facto, varias patrullas acudieron al domicilio de Albright, que vivía con su novia Dixie Austin, y lo arrestaron. Era el 22 de marzo de 1991. Durante el registro de la propiedad, la policía encontró un alijo de cuchillos, un libro de anatomía de Gray y una docena de volúmenes más sobre crímenes y asesinos en serie. Aparte, analizaron su camioneta y recogieron presuntas fibras de cabello de las víctimas, unas pruebas que también aparecieron en la aspiradora. Aunque nunca se localizaron las armas utilizadas en los crímenes ni los globos oculares mutilados, se descubrió un compartimento oculto con rifles y pistolas detrás de la repisa de la chimenea. Mientras la científica procesaba las pruebas, Albright, ya en comisaría, se negó a confesar y actuó como si nunca hubiese oído hablar de aquellas mujeres. De hecho, su círculo de amistades llegó a inculpar al inquilino Axton Schindler como el verdadero responsable de las matanzas. El 18 de diciembre de 1991, un jurado popular encontró culpable de asesinato a Charles Albright y lo condenaron a cadena perpetua por el asesinato de Shirley Williams, ya que durante el juicio nunca se pudo probar que el carpintero asesinase a Mary Pratt ni a Susan Peterson. Incluso el abogado defensor, Brad Lawler, se quejó ante la prensa de que todo se trataba de grave, un error judicial, porque su cliente era un hombre inocente, sentenciado injustamente. Desde entonces, Albright permanece recluido en la unidad psiquiátrica John Monfort de Lubbock, Texas, donde ocupa su tiempo con las más variopintas actividades. Se ha entregado a la lectura de libros sobre la guerra civil, trabaja como carpintero en el taller de la prisión y ejerce como entrenador de softball. Cuando alguna vez ha sido entrevistado por periodistas, Albright siempre ha negado ser culpable de aquellos crímenes.
De verdad, nunca he tocado un globo ocular, afirmó en una ocasión. Hasta ha llegado a señalar a las propias autoridades, y más concretamente al departamento forense, de ser el encargado de mutilar los ojos de las mujeres durante las autopsias para incriminarle. Pese a que el condenado ha pedido múltiples veces una revisión de su libertad condicional, esta fue rechazada por última vez en junio de 2018 y no será hasta junio de 2022 cuando la Junta de la Penitenciaría revise su caso nuevamente. De llegar el momento, el asesino del globo ocular cumpliría 89 años. Todos los asesinos se dejan llevar por el enemigo de nuestras almas llevando a cabo su propósito, que es la destrucción del ser humano. Como persona consciente de lo que nos rodea debemos siempre buscar de Dios. Y cuando llegue el pensamiento de hacer maldad debemos clamar a Cristo para que nos liberte de todo mal. Sea sabio y prudente, busque de Dios. Él es el único que tiene la respuesta a todas las inquietudes humanas. Gracias por mirar mi contenido, nos vemos en la próxima con nuevo material.